Buenos días, qué alegría estar con ustedes en esta preciosa mañana. Y bueno, como ese reloj ya comenzó a funcionar, entonces vamos al grano. Le puse como título a la predicación Victoria en la formación. De pronto no sea muy entendible, pero cuando terminemos vamos a entender. Amén. Quiero que abra su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 30, vamos a estudiar todo el capítulo 30 de Primera de Samuel. Y vamos a leer ahora en este momento el versículo 18 al 20. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande. Así que hijos como hijas del robo, y todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Amén y amén. Padre, hoy yo te doy gracias, te bendigo, te alabo, Señor, por esta mañana preciosa y la oportunidad que nos das de reunirnos. Gracias, Señor, porque hoy es el día del niño. Queremos bendecir los niños, bendecir sus vidas, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos, llenándoles de tu protección y de tu amor. Ayúdanos, Señor, a ser padres responsables, que los amemos y los corrijamos en su camino, Señor. Hoy te bendigo y te alabo, que tú puedas hablar a través de mi vida, Señor, que esta palabra, Señor, sea contundente para cada uno de ellos, y que tú, Espíritu Santo, te muevas con libertad en todo este auditorio, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Bueno, es una palabra interesante todo el capítulo 30 de Primera de Samuel, que habla un poquito de la historia de Samuel cuando no era rey todavía y estaba pasando por ese tiempo difícil que ustedes a veces leen un poquito en los salmos, que llora, que se aflige, que se siente perseguido. Bueno, en esos tiempos donde él estaba tan en conflicto con el rey Saúl, él estaba pasando por esto que vamos a leer y a estudiar en esta mañana. En el capítulo 30, desde el versículo 1, les voy a leer un poquito del contexto para ponerlos a meditar frente a lo que estaba viviendo. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Abinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel, también eran cautivas. Esta historia es bastante interesante. Fue un tiempo donde David tuvo que huir de Saúl, y todas las vivencias que él tuvo durante ese tiempo que estuvo corriendo de aquí para allá, huyendo de Saúl, le enseñaron a él cosas puntuales para alcanzar la victoria en cada cosa que él hacía. Pero en ese camino de alcanzar victorias también era muy probado y corregido en el camino. Él se estaba preparando para hacer más, para ser una persona mucho más,
para ser mejor como persona, como rey. Era una persona que se estaba preparando para algo muchísimo mayor. Entonces Dios aprovechaba cada situación que él vivía para darle una lección de vida. Y para nosotros es igual. Cada vez que nosotros leemos un pasaje de la Biblia, lo podemos aplicar a nuestra vida. La Biblia tiene solamente una interpretación, una, pero tiene miles de aplicaciones para que tú y yo podamos agarrar el pasaje y poderlo aplicar a nuestra vida. Dígale a la persona que está a su lado, hay que aplicar lo que leemos de la Biblia. Entonces, aquí en esta parte vuelve a aparecer Amalek. No sé si tiene un poquito de memoria por allá en el Éxodo, en el Levítico. Se habla de un pueblo llamado Amalek. Este pueblo tenía un ejército, pero yo no me atrevería a hablar que era un ejército. Eran unos mercenarios, eran unos ladrones, era gente ruin, era gente cobarde, que la estrategia que usaba no se podía llamar estrategia. Yo lo llamaría modus operandi, porque no era un ejército que tuviera como una estrategia para poder dominar. Esta gente, los de Amalek, no eran guerreros, no eran gente que conquistaba, sino viles ladrones que querían destruir cuanto iba por su paso. Entonces él siempre, este pueblo, este rey, esta tribu, pongámosle este nombre, siempre iba por la vida tratando de robar todo lo que había. No sé si ustedes se acuerdan, pero en Deuteronomio, un poquito Moisés cuenta la historia de cómo el pueblo de Israel venía caminando por el desierto. Recuerden que ellos eran nómadas, ellos no tenían un lugar fijo donde vivir, así que ellos iban caminando y acampaban en lugares. Y este Amalek, que era un pueblo que tenía un rey llamado Amalek, este tipo esperó en algún momento que pasara el pueblo de Israel. Fue la primera vez que se nombra en la Biblia este rey. Cuando ellos van pasando, pasa siempre como el desfile, ¿no? del pueblo. Vienen los sacerdotes con el arca del pacto, luego vienen los sacerdotes de menor rango, luego viene el ejército como tal, que viene detrás del arca del pacto, luego viene el pueblo normal, el pueblo común que venía en la caravana, y atrás, justo atrás, vienen los más débiles, los más vulnerables, las mujeres, los niños que vienen con sus mamás y los enfermos. Así viene toda la caravana. Este tipo, Amalek, tiene un pensamiento ruin, un pensamiento malo. Y él no ataca porque él no es un conquistador, como Josué, por ejemplo, que Josué iba a conquistar y acababa con los moradores de esa tierra y conquistaba. No era ese concepto de poder conquistar, sino de poder destruir, dañar y robar. Entonces este Amalek espera que pase toda la caravana, todos los que iban pasando, inclusive el ejército, y cuando van pasando en la parte débil del pueblo, las mujeres, los enfermos y los niños, por ahí entra Amalek y comienza a hacer daño. Por el lado donde uno no se puede defender. Las mujeres con sus niños van a proteger a sus niños, no se van a poner a pelear ellas, van a proteger a sus hijos. Los enfermos no se pueden levantar a protestar, a gritar, a insultar, a defenderse. Son vulnerables. Bueno, hay un espíritu de Amalek que se mueve y que entra por donde tú estás más débil. Y nuestro trabajo, porque fíjate que Amalek, como no se enfrenta al ejército porque es un cobarde, entonces siempre va a esperar, no cuando tú estás bien,
no cuando tú oras, no cuando tú dependes de Dios, no cuando tú lees la Biblia y te apersonas de ella. No, el espíritu de Amalek espera que tú estés débil. El día que no oraste, el día que tuviste una calamidad, una situación financiera difícil, una pérdida en tu familia, un quebranto de salud, o cuando estás pasando por un momento vulnerable en tus emociones, ahí es donde entra Amalek, porque tú no te puedes defender. Y hoy quiero enseñarles un poquito esto, entrando en el contexto de la historia. Quiero que tú aprendas que tenemos que luchar con todo lo que tengamos para poder estar firmes y constantes, creciendo en Dios todos los días para que el espíritu de Amalek no nos pueda alcanzar. Dígale a la persona que está a su lado, si estás débil, tienes que ponerte fuerte. Porque Amalek depende de tu debilidad. Amalek depende de la falta de ganas de buscar a Dios. Amalek depende de que tú estés desganado para poder entrar a acabar contigo. Pero si estamos firmes, si estamos buscando de Dios constantemente, el cobarde jamás se va a enfrentar a tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Ahora volvamos a la historia de David. David no era rey, estaba huyendo de Saúl, tenía que correr porque Saúl lo quería matar. Así que él huye hacia el Negev. Era un pueblo filisteo. Y recuerde que siempre hubo una pelea casada contra los filisteos. Pero como no tenía más para dónde ir, él se va para el Negev y allí en el Negev habla con Aquis, el rey de los filisteos en ese momento. Y le cuenta la historia, estoy huyendo de mi rey. Así que Aquis le dice, bueno, váyase a Siclac y ahí ponga su tienda de campaña, viva ahí, pero trabaje para mí. Entonces, a partir de ese tiempo, David comenzó a fungir dentro del ejército, pero no de Israel, porque estaba huyendo, sino del ejército de los filisteos. Bueno, se van a una campaña, se van a una guerra, a un tiempo de guerra, y salen y están trabajando, pero en el Negev, donde él vive, se quedan las mujeres, se quedan los niños y se queda la gente vulnerable. Y ahí vuelve a aparecer Amalek. Entonces, cuando vuelve este hombre, encuentra que todo lo que había en ese lugar estaba destruido y se habían llevado a sus mujeres, a sus niños y se habían llevado todo lo que ellos tenían. Dice la palabra que en ese momento entraron en un tiempo de confusión. Y yo quiero enseñarte también que cuando tú ves que todo se perdió en un momento complicado, en un momento de vulnerabilidad de tu vida, el primer recurso que tenemos es tener temor. Es lo primero que viene a la mente. Entra un temor. Hoy en día hay una cosa que se llama, que ya está pululando por todos lados, se escucha. Antes casi no se escuchaba esto, pero hoy en día casi que la mayoría de gente tiene ataques de pánico. Y son esos momentos de falta de control donde tu corazón se acelera y dejas de respirar. Por eso cuando tú vas al psicólogo, el psicólogo te dice que lo primero que tienes que hacer es respirar pausadamente, que entre oxígeno a tu cerebro para que tú puedas pensar. ¿Estoy siendo clara?
En este momento David estaba viviendo esa situación. En el versículo 6, la parte A, dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Se habían llevado todo, estaban como que secuestraron sus familias. Imagínate en un momento así cómo podrían quedar. Entonces viene el temor como primer recurso. Yo quiero decirte que cuando viene la desgracia aparece el temor, van tomados de la mano. Pero cuando yo me niego a recibir el temor como el primer recurso, ahí comienza la batalla para ir a la victoria. ¿Qué hizo David? Aquí en este pasaje, en el capítulo 30, hay 4 cosas que fueron formadas en David durante el tiempo que estuvo pasando por estos momentos difíciles. Y estas 4 cosas formaron en él un corazón para ser un mejor rey. ¿Les gustaría aprender hoy? ¿Cuáles fueron esas 4 cosas? Esas 4 cosas que pueden ayudarlo a él, de hecho lo ayudaron, pero nos pueden ayudar a ti y a mí hoy en cada cosa de nuestras vidas. Vamos con la primera, mira la parte B del versículo 6. Mas él, David, se fortaleció en Jehová su Dios. Es algo que nosotros tenemos que entender. Cuando viene la desgracia, cuando viene el momento difícil, cuando viene la presión, sea económica, emocional, física, cuando viene una presión, un momento determinante de dificultad en nuestra vida, dice la palabra que cuando yo me siento débil debo fortalecerme, es decir, volverme fuerte en Dios. No en nosotros mismos creo que no alcanzamos. Pero cuando nos tomamos de la mano de Dios y comenzamos en esa búsqueda de Él, a orar, a interceder, a humillarnos delante de Él, a pedir su ayuda, a leer la palabra, las escrituras comienzan a ser algo fundamental en nuestra vida y nos comenzamos a fortalecer en Dios, no en cualquier cosa. No en la psicología, a veces la psicología nos ayuda un poquito, pero yo veo hoy en día, por ejemplo, personas que están pasando por momentos muy críticos en su salud mental y les dan cualquier cosa para tranquilizarlos. No les dan el medicamento que se requiere o que se necesita, sino que hoy a todo el mundo le dan lo mismo y no todo el mundo requiere lo mismo. Igual que cuando tú lees la palabra, hay gente que lee este capítulo 30 y extrae otras cosas para su vida que lo que yo les voy a enseñar hoy. Por eso una tarea que quiero dejarles, y la dejé en la primera reunión, es que esta semana saques tiempo, un tiempo que te quede libre. En lugar de mirar TikTok, siéntate y estudia el capítulo 30, el capítulo 30 de Primera de Samuel, y que dejes que Dios a ti te hable. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque al estudiar la palabra tú comienzas a fortalecerte en Dios. Y viene la primera cosa que quiero enseñarte, está en el versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le respondió: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Fíjate que en el momento de dificultad donde el pueblo estaba pretendiendo o estaban hablando, pensando que podían apedrearlo a él por ser el comandante en jefe, lo primero que él hizo, antes de exacerbar el temor, antes de hacer cosas incorrectas, antes de hacer algo que no tendría que hacer, consultó a Dios. Es decir, él buscó el respaldo
verdadero de Dios. ¿Quién tiene la respuesta a todas nuestras preguntas? Quizá tú digas, ¿será que Dios tiene la respuesta a todas mis preguntas? Yo te voy a responder después de 35 años de cristiana. En el 22 de septiembre de este año cumplo 36. Sí, Dios tiene todas las respuestas. Es importante que tú lo entiendas. Habrá gente que te diga, no, mira, eso de Dios puede ser que sí, puede ser que no, pero Dios tiene la respuesta a cada una de nuestras preguntas. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a buscarlo y a conocerlo, porque si nosotros mantenemos distancia con Él, pues no vamos a tener la respuesta de Dios. Este hombre, David, pasó por un momento difícil. Dice que lloraron hasta que se acabaron sus fuerzas para llorar. No era fácil lo que estaban viviendo. Pero en ese momento, en lugar de hacer cosas locas, él consulta a Dios. ¿Será que voy? ¿Los alcanzaré? ¿Me respaldarás en este emprendimiento? ¿Me respaldarás en esta relación sentimental? ¿Me respaldarás en este negocio que pretendo hacer? ¿Me respaldarás en esta decisión que debo tomar? A veces la gente toma decisiones por emociones o porque se abren oportunidades, pero no tienen el respaldo de Dios. Por eso a veces no nos va bien. Y decimos, ¿por qué no me está yendo bien si soy cristiano? Porque si el cristiano, aún siendo cristiano, no busca la presencia de Dios y consulta a Dios, pues difícilmente va a poder lograr hacer lo que quiere hacer y le salga bien. Entonces este hombre buscó el respaldo de Dios. Dios, cuando tú le preguntas algo, Él te va a dar siempre una respuesta. Siempre. Te dice sí, para adelante, como en este caso, hazlo, estoy contigo, voy a respaldarte. Te dice no, no lo hagas, no entres, no puedes, no voy a estar contigo. O te dice espera. No es el tiempo de Dios, hay que esperar que sea el tiempo correcto. Jamás el Señor se queda, no me importa. ¿Estás angustiado? Me da igual, jamás. Dios no se comporta de esa manera, así somos nosotros, pero Él no. Él siempre te va a dar una respuesta. Entonces tú me dices, pastora, entonces ¿por qué a veces cuando yo oro no recibo ninguna respuesta? Porque ya sabes la respuesta y no la has obedecido. Ah, ¿viste? A veces Dios nos dice, nos da palabra y nosotros hacemos caso omiso de lo que Él nos dice. Y el Señor no te va a dar otra palabra para decirte qué hacer cuando no has obedecido lo que Él ya te dijo que tenías que hacer. En esos momentos el Señor guarda silencio. ¿Hasta cuándo, pastora? Hasta cuando obedezcas. El día que obedeces, entonces Él ya te puede dar otra palabra para otra situación. ¿Estoy siendo clara? Ok. Entonces, en Proverbios capítulo 16, versículo 3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras. No es en supuestos. A veces decimos, tengo que pagar esta deuda. Y si busco prestado esta plata y pago esa deuda y luego me consigo un trabajo que me paguen más y luego me meto de Uber y comienzo a sacar, bueno, yo voy a sacar rápido esa deuda y voy a pagar la segunda deuda y comenzamos a hacernos un montón de una historia basada en supuestos. Porque lo único que sé es que tengo una deuda. Y si saco otra deuda, no sé cuándo la voy a volver a pagar. Y no sé si voy a conseguir un trabajo que me gane más. Y no sé si en el Uber me vaya a ir también. Todos son supuestos. En lugar de ir y consultar a Dios. Cuando tú consultas a Dios te dice,
Sí, hazlo, yo te voy a respaldar. Cuando consultas a Dios te dice, no, no es el tiempo de meterse en una deuda más grande cuando ya tienes una deuda. Dios te habla. Los que no queremos escuchar somos nosotros. A veces escucho parejitas, matrimonios que dicen, nos salió una oportunidad increíble. Y si nosotros si no la tomamos de pronto, nunca se vuelva a presentar. Así que vamos a entrar por esa puerta porque es de Dios entrar por esa puerta. Bueno, lo primero que yo les pregunto, y acá hay un montón de parejas que respaldan eso, es, ¿Dios ya te dijo que sí? No, pastora, pero es que es una oportunidad, o sea, yo asumo que es de Dios. Y si se cierra la puerta, pues entenderé que no es de Dios. Y yo hoy te digo, eso es un error garrafal. A veces nos fijamos mucho en las señales. Ponemos señales, si esta puerta se abre, me meto por ahí, es una señal. Pero a veces, si no vamos con una palabra de Dios para respaldarnos, esa puerta que se abrió puede ser que cuando yo entre se cierre atrás. Y luego, ¿cómo salgo de ahí? Gedeón, que es el más grosso de las señales, puso señales justo después de que Dios le dio una palabra. ¿Recuerdan la historia? Dios le dijo, ve con esta tu fuerza y salva a Israel. Ya tenía la palabra de Dios. Entonces a él le dio miedo y comenzó a poner señales. No fue después, fue antes. No fue antes de la palabra, fue después. Entonces Dios le da la palabra y él pone la señal para respaldar la palabra. Y nosotros, tú y yo, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Primero pido la palabra y luego pongo las señales. No es que me meto por la oportunidad y luego ya no sé cómo respaldar porque estoy solamente en un mundo de supuestos. Así que hay que primero consultar a Dios. Dígale a la persona que está a su lado, ¿usted sabe cómo consultar a Dios? En estos días mi hijo Alejandro me dijo, mami, me salió una oportunidad de trabajo re buena, excelente. En lo que yo hago tengo el perfil, lo sé hacer y lo mejor es la mitad de tiempo nomás. O sea que puedo trabajar medio tiempo y estudiar medio tiempo. Y gana re bien. No, como me lo pintó, cualquiera hubiera dicho, le arranco la mano a ese trabajo. Pero yo le dije, mi amor, primero consulta a Dios. Dile si Él te va a respaldar en ese trabajo, porque tiene su universidad, Él tiene un emprendimiento de dibujos que hace y aparte un trabajo secular. No sé si le vaya a dar el tiempo para todo. Entonces le dije, primero pregúntale a Dios. Y si Él te va a respaldar, tú vas a poder con la universidad, vas a poder con los trabajos del emprendimiento y vas a poder con este trabajo también. Si no, es difícil y luego te veo el cuello porque no puedes ni almorzar, ni dormir. A veces en la universidad, ¿vieron que cuántos están en la universidad acá? ¿Cuántos están en la facultad? ¿Vieron que a veces no se puede ni dormir? Pasa uno derecho y al otro día le toca pasar derecho y a veces cuando les toca pasar derecho 3 días, o sea, es complicada la cosa. Póngale a eso un trabajo. Bueno, es importante primero consultar a Dios. Dígalo conmigo, consultar a Dios. ¿Vienen? La segunda cosa que me pareció re linda en este pasaje, que también forma el corazón del ser humano para ser más, para ser mejor. En el capítulo 30, versículo 11 dice, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que él comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua
en 3 días y 3 noches. ¿Sabe qué me pareció re lindo de este pasaje? Cuando Dios le da la palabra a David, le dice: ve, que te voy a respaldar, te voy a entregar tus mujeres, te voy a entregar tus hijos, te voy a entregar un botín grande, tranquilo, ve, yo voy contigo. Él se va y en el camino, en el desierto, encuentra a un filisteo en el piso tirado, a punto de desfallecer. Me impactó porque se me parece mucho a la historia del buen samaritano. Y este hombre estaba golpeado, tirado en el piso, vuelto nada, lo habían robado, lo habían dañado y estaba a punto de morirse en el desierto. Y pasa su enemigo, el buen samaritano. En este caso, David, un israelita, viendo a un filisteo tirado en el piso. Pero ¿sabe qué me impacta muchísimo de la historia? Que David no lo miró y dijo: ay, este es filisteo, dejémoslo morir. Él le dio de comer, le dio de beber y lo levantó. La misericordia en nuestras vidas rinde tributos, rinde réditos, resulta favorable. A veces para nosotros la misericordia es una palabra como que se usa como para Dios, que Dios tenga misericordia. Pero nosotros como que nos alejamos de la misericordia porque somos un poquito más como hacia la venganza. O sea, esta persona que me hirió, que me dañó, que me humilló, que me maltrató, ¡ay! Si la encuentro en el desierto tirada, de pronto no le digo nada, pero siento un fresco. ¿Cierto? A veces decimos: se lo merece, se lo merece. Yo no hice nada, pero lo que le hicieron se lo merece. Somos de ese tipo de gente. Pensamos así y no entendemos que la venganza, escúcheme bien, la venganza es como una manzana roja, hermosa, brillante, llena de veneno, mortal. Cuando tú agarras esa manzana roja, brillante, que se ve re linda, pero está envenenada, tú la muerdes, la disfrutas, la mueves por toda tu boca y la pasas, te está matando a ti, no está matando a la persona que está mal contigo. La venganza, el odio, la ira, eso hace que nosotros nos sintamos mal, que nos sintamos gente desafortunada y gente sin paz. Pero la misericordia trae otro tipo de pensamiento a nuestra vida y otro tipo de reacciones a nuestra vida. La misericordia hace que nosotros tengamos paz y la misericordia nos hace mucho mejores personas. Dígale a la persona que está a su lado: la misericordia me hace mejor. ¿Sabe qué? Cuando este hombre se levantó después de haberle dado pan, higos, uvas pasas, o sea, todos los reconstituyentes y agua, él se levanta, vuelve en sí, como que comió después de un ayuno tan largo y tan difícil, en medio del desierto, a las expensas del sol fuerte del día y del frío terrible de la noche. El tipo estaba a punto de morirse. Pero cuando él se levanta, se reconstituye, David le pregunta: ¿y usted quién es? Y adivinen quién era. Ahora ustedes me dicen: yo ya no adivino, pastora, eso lo dejé en el mundo. Era uno de los soldados de Amalek. Y este tipo le dice a David: soy de ese tipo, ese que fue a Siclac, donde usted vivía, y rapté a sus mujeres y rapté a sus hijos y me traje todo el botín que ustedes tenían. Pero en el camino este hombre se enfermó y su rey, cuando lo vio enfermo, lo dejó en el desierto para que no estorbara. Fuerte la cosa.
Por eso estaba tirado hacía 3 días en medio del desierto, sin qué comer, sin con qué beber, sin con qué nada, esperando que la muerte lo alcanzara. Imagínate el corazón de los de Amalek, un corazón totalmente perverso y corrompido. Pero cuando llega David, David está siendo entrenado para ser una mejor persona, para ser su mejor versión cuando sea rey. Y entonces él usa de misericordia para levantar a este hombre. Bueno, cuando él le dice, yo soy amalecita, David no cambió la cara, dijo, así lo quería ver, frente a frente. No, David lo que hizo fue usar de esa misericordia para ayudarlo, y este hombre en agradecimiento ayudó a David. ¿Sabe que este hombre lo llevó hasta el lugar donde estaba su rey? Y más adelante se desata otra cosa en la historia. Pero ¿sabes qué dice Proverbios 16:6? Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Fíjate que la misericordia da mucha más dopamina a nuestro cerebro que la venganza. La venganza exacerba lo peor de nosotros. La misericordia nos llena de bondad y trae algo mejor a nuestro corazón. Con misericordia se corrige el pecado en el hombre, y esa misericordia la tenemos que usar diariamente en nuestra casa, con tus hijos, ¿viste? Con tu esposo, con tu esposa, con la fiera, querrá decir. Hay que usar de misericordia con nuestros vecinos, esos que nos miran mal por cantar canciones cristianas, con nuestro jefe que ha sido un hombre inhumano y nos pone a trabajar y no nos paga bien. Con esa gente que nos rodea es con la que nosotros tenemos que ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque esto produce réditos. Esto nos ayuda a ser la mejor versión de nosotros mismos. Dígale a la persona que está a su lado, soy una persona misericordiosa. Ahora dígalo con fe. Porque sí, sosa. Así no funciona. Dígalo con fe, con propiedad. Yo soy una persona misericordiosa. ¿Sabe que a veces los papás, nuestros papás, nos sacan de quicio, nos dejan tan mal, nos hieren de maneras que ni siquiera nosotros podemos pensar que nos puedan herir nuestros papás? Pero ¿sabe que los papás son seres humanos que también se equivocan? Los hijos pensamos que no nos equivocamos, pero sí. Así que con nuestros papás es que hay que usar misericordia, porque a veces ellos no obran con maldad, sino por ignorancia. A veces nosotros los papás pensamos que los hijos son malos, desagradecidos, pero si nosotros usamos de misericordia con ellos, con misericordia se corrige el pecado. ¿Sabe qué dice el Nuevo Testamento? No me acuerdo en qué parte, dice, el amor cubrirá multitud de faltas. Y Proverbios también lo dice. El amor y la misericordia van agarradas de la mano. Y usted cuando ama y es misericordioso, pasa la afrenta, pasa el odio, pasa la circunstancia difícil y extiende el perdón y el amor hacia la otra persona. Así que, escúcheme, nos hace mucho mejores personas. Esta semana usted va a tener una tarea más. Este es el tiempo de las tareas. 1, va a leer este capítulo completo y lo va a estudiar. ¿Cuántos dicen amén a eso? 2, va a buscar esta semana a una persona que a usted no le caiga bien.
esa persona que a usted le está, que es una piedra en su zapato, que cuando usted la ve, prefiere dar la vuelta y hacerse el que no la vio. Esa persona, usted la va a buscar esta semana y va a hacer algo lindo por esa persona. No, pastora, eso sí, usted ya se pasó de la raya. No, hasta ahí ya no. No puede ser que me mande a hacer una cosa de esas. Bueno, sí, la escritura lo dice. Usted va a usar la misericordia para llegar a ser la mejor versión de lo que Dios tiene para usted. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Viene lo tercero sí que es bien especial. Mira lo que dice en el versículo 21. Dice, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, los saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino que a cada uno daremos su mujer y sus hijos, y que los tomen y se vayan a su casa. Y David dijo: no hagáis esto, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron en contra nuestra, y quien nos escuchará en este caso, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. La tercera cosa, mira cómo la corrección nos endereza hacia la victoria. ¿Queremos ir hacia la victoria? Déjate corregir. Me impactó muchísimo esta parte de la palabra, porque todos eran parte del pueblo de David. En teoría seguían a Dios, porque David seguía a Dios. Y los 600 hombres que estaban con él, de su ejército, seguían a Dios. Abro y cierro comillas. Escúchame bien esto. Todos los malos y perversos. Yo pensaba ayer, ¿será que dentro de esta reunión, con esas caras tan bellas, recién bañados, con estas manos santas que se levantan en la iglesia, con estas personas que buscan a Dios porque lo aman, habrá gente mala y perversa como en el equipo de David? Imagínate este pensamiento. Ellos eran 600 soldados con David, pero cuando volvieron de la guerra había 200 que venían muy cansados. ¿Qué les habrá pasado? Pensaba yo ayer, ¿no? ¿Por qué se quedaron? ¿Por qué no fueron a pelear? Bueno, algunos no estaban comiendo bien, algunos estaban con algunas afecciones de salud, algunos no tenían tanta energía y por eso tomaron la decisión de quedarse. Pero no estaban vagando en la casa, estaban en una pelea y volvieron de la pelea. Porque estaban cansados se quedaron, no porque eran perezosos. No dice la palabra eso. Pero cuando ellos se quedan cuidando lo poco que dejó Amalek. Estaba todo quemado y había seguramente enseres que se habían quedado ahí. Ellos se quedaron
cuidando el bagaje, dice la palabra. Cuando vuelve David con su alegría, sus esposos, los niños, las esposas en buen estado y traen todo el botín, entonces los malos y perversos dicen: a estos que se quedaron no les vamos a dar ni un pesito. Les vamos a dar solamente a su esposa y a su hijo, y que se vayan a su casa, porque no pelearon con nosotros, pero se quedaron en casa cuidando. Es como cuando dicen a la mamá: ¿usted trabaja? No, soy ama de casa. Pregunto, con respeto a los hombres, ¿las amas de casa no trabajamos? Desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Dormimos menos que todos, hacemos más que todos, comemos menos que todos y no trabajamos. Corrijo esto, no nos pagan por eso, pero trabajamos más. El que sale a trabajar trabaja 8 horas al día. La mamá trabaja 14, 15, 16 horas al día. ¿Quién le paga por eso? Nadie. Entonces tiene derecho a comer, a dormir en un techo, porque ella sí trabaja. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Pero me enterneció la manera como David pensaba. Ellos se quedan, y quedó como una ley. A partir de ese tiempo, todos los que se quedan cuidando las casas, porque alguien tiene que cuidar, van a recibir el mismo sueldo que los que van a la batalla. Eso se llama pensar con elocuencia, con justicia. Y fíjate que mientras David viajó en esta situación que se le presentó con Amalek, aprendió un montón de cosas importantes que lo ayudaron a levantarse y a ser la mejor versión de lo que él podía llegar a ser. Él les dijo: no, ustedes tienen un pensamiento equivocado, no pueden pensar así, tienen que pensar con sabiduría, tienen que pensar con justicia. Siempre que usted tenga un juicio, primero siéntese y piense. Y dígale a Dios: Señor, ayúdame a pensar con justicia. Cuando Dios le da el pensamiento correcto, su pensamiento equivocado se va. Y estos malos y perversos se quedaron. A partir de ahí salió una ley. Por sus pensamientos incorrectos salió una ley. Y yo les digo hoy, si todos pensáramos así, ¿cómo estaría el mundo hoy? Si todos pensáramos con misericordia, si todos consultáramos a Dios, si todos nosotros pensáramos con sabiduría y con justicia, el mundo no estaría como está hoy. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y lo cuarto, lo último que me pareció extraordinario en el versículo 26. Y cuando David llegó a Siclag, o sea, a su casa, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot, en el Negev, en Jafir, en Arger, y ahí da un montón de nombres que ni sé leer. No se los voy a leer todos. Pero me impactó muchísimo la generosidad de este rey. Fíjate que Dios trató en él muchos puntos de su carácter. Muchas cosas, no tanto del reinado, no tanto de él como comandante en jefe. Él trató su corazón como persona, su carácter. Este hombre no tenía necesidad ni por qué enviar botín a nadie más. Él fue el que se lo ganó. Él se hubiera quedado con eso, punto, se acabó el asunto. Pero él tomó una parte y la repartió entre sus amigos, los israelitas. Y yo te digo, a veces nosotros pensamos: necesito ganar más porque necesito gastar más. Y Salomón decía en Proverbios: Señor, no me des tanto
que me olvide de ti. Y no me des tan poquito que reniegue de ti. Dame lo necesario para que yo pueda vivir bien y para que pueda satisfacer mis necesidades y siga dependiendo de ti. ¿Viste? En cambio nosotros, la generosidad es como para los ricos. Los ricos tienen que den, pero nosotros no tenemos tanto, no tenemos por qué dar. Hoy yo quiero quitarte ese pensamiento incorrecto de tu mente, porque cuando la Biblia hablaba en el Antiguo Testamento del 10%, era poquito. Lo mínimo le podemos dar a Dios, lo mínimo le podemos dar. Hoy en día se diezma para todos, no solo a Dios. Tú entras a una cafetería y pagas y tienes que darle el 10%. ¿A quién? Bueno, al mesero. A todos diezmamos. ¿Sabes qué? El Nuevo Testamento no habla del 10%, habla de una medida más grande, una medida rebosando, una medida apretada, una medida más grande, porque Dios quiere que entre más tú siembres, más tú recojas. No lo entendemos, pero es una ley natural. Si tú siembras la mejor semilla, te va a salir el mejor fruto. Si tú siembras mucha semilla, te va a salir mucho fruto. Si tú siembras una semilla triste, barata, la calidad del fruto no va a ser tan buena. Hoy yo quiero enseñarte a sembrar con generosidad, porque entre más tú des y más siembres, más va a llegar, más vas a recibir. Y eso fue algo que aprendió David. Aprendió a consultar a Jehová pese a las situaciones difíciles que él estuviera viviendo. Pero también aprendió lo que era la misericordia y aprendió a ser la mejor versión y a dejar de lado la venganza. Pero también aprendió a ser generoso. Y lo segundo que aprendió, y ahora lo voy a buscar porque no me acuerdo, buscó, no era lo tercero, se dejó corregir por Dios. Póngase en pie, vamos a orar.